Asesinato de Paola Salcedo. Fiscalía incluirá en su investigación las acusaciones de la mamá de Carlos Salcedo. La madre del futbolista acusó a su hijo de ser el autor intelectual del delito que cobró la vida de la joven. La muerte de Paola Salcedo desató un conflicto familiar contra Carlos Salcedo, hoy exfutbolista de Cruz Azul. Tras el asesinato de la hermana del defensa, María Isabel Hernández acusó al titán de ser el autor intelectual del ataque armado. María Isabel es madre de Carlos Salcedo, por lo que su acusación generó polémica en redes sociales, ya que fue por ese medio en donde dio a conocer su versión. Insistió que tanto su hijo Carlos, como su nuera, Andrea Navarro, estarían involucrados en el asesinato de Paola. Debido a que esta acusación se realizó de manera pública y viral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México prestó atención al tema y lo incluirá en la carpeta de investigación del asesinato de Paola Salcedo. Además, la Fiscalía integrará la declaración de la señora María Isabel Hernández a la carpeta de investigación que se tiene del caso. Cabe apuntar que la muerte de Paola se averigua desde el 29 de junio, día en el que asesinaron a la hermana de Carlos Salcedo al exterior de un circo en Huixquilucan, Estado de México. Además, la respuesta del titán, que también puso en su perfil de Instagram, será contemplado en el caso. De acuerdo con lo que explicaron las autoridades, ambas declaraciones no han sido manifestadas de manera formal ante algún ministerio público, por lo que hasta el momento no hay algún citatorio o posible investigación directa contra Carlos Salcedo. Sin embargo, sí serán incluidas en el caso. Esta decisión se debió a que las acusaciones fueron compartidas en fuentes abiertas, por lo que será de fácil acceso al gobierno del Estado de México. Conforme avancen las investigaciones podría citarse a declarar tanto al exjugador de Cruz Azul como a la mamá de Paola. La muerte de Paola ocurrió en situaciones que se indagan. Cuando acudió a un circo en compañía de su hijo y una asistente, fueron atacados al exterior del lugar y recibió disparos de arma de fuego. Pese a que llegó al hospital, no logró sobrevivir. Carlos Salcedo atraviesa un complicado momento personal tras la muerte de su hermana Marta Paola Salcedo el pasado 29 de junio en Huixquilucan, Estado de México. La noticia se conoció el 1 de julio cuando su club, Cruz Azul, confirmó la pérdida y extendió sus condolencias al defensa de 30 años. El exjugador de Tigres solicitó a la directiva de Cruz Azul su salida del club, mencionando problemas familiares y expresó su deseo de continuar su carrera en Estados Unidos. Según una televisora mexicana, Salcedo argumentó no querer seguir en el país debido a las circunstancias personales que enfrenta. María Isabel Hernández sostuvo que la razón detrás del deseo de Carlos de abandonar la noria es su presunta implicación en el asesinato de su hermana, algo que también replicó la familia Salcedo Hernández en redes sociales. No es la primera vez que la familia se enfrenta a controversias. Años atrás, el futbolista tuvo conflictos familiares relacionados con su matrimonio y carrera profesional. A pesar de la situación, el comunicado del jugador en Instagram no abordó de manera directa las acusaciones de su madre, enfocándose en el dolor por la pérdida de su hermana. Los detalles del caso siguen bajo investigación por parte de las autoridades del Estado de México. Por el momento, 2 hombres señalados por el asesinato de Paola Salcedo reciben prisión preventiva. Ambos individuos son investigados por los hechos perpetrados el pasado 29 de junio. Los 2 hombres detenidos y señalados como probables responsables del feminicidio en el Estado de México de Marta Paola Salcedo, publirelacionista y hermana del futbolista Carlos Salcedo, se quedarán en la cárcel mientras se define su situación jurídica, a la espera de que sean o no vinculados a proceso. En audiencia celebrada en los juzgados de Tlalnepantla, la autoridad judicial estableció prisión preventiva justificada contra Miguel Ángel N., alias El Pecas, y José Iván N., investigados por su probable intervención en la privación de la vida de Paola Salcedo. Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó datos de prueba y formuló imputación en contra de estos individuos. Por ello, el órgano jurisdiccional estableció dicha medida cautelar y en próximos días será determinada su situación jurídica, añadió.